De Juan Manuel Galán. Gracias, Andrés. Yo quiero dirigirme a Gustavo. Yo a Gustavo Petro lo conocí en el 2006 cuando llegué al Congreso de la República como senador. Y en ese momento lo vi como una persona valiente, de coraje, que hizo un debate, recuerdo, sobre el paramilitarismo en Sucre, muy importante, que avanzó las causas de las víctimas. Con la elocuencia que sigue hablando con una gran elocuencia. Pero el problema de Gustavo Petro, Federico, no es que haya sido guerrillero. Ojalá que muchos guerrilleros en Colombia que cumplan con los acuerdos de paz, que entreguen las armas, que de verdad quieran una segunda oportunidad y reconozcan su equivocación de irse a la violencia para lograr las transformaciones políticas, llegaran a la política. Ojalá. Ese no es el problema de Gustavo Petro. El problema de Gustavo Petro es que se desfiguró políticamente, perdió su identidad, perdió su esencia, como lo conocieron sus seguidores, que aún muchos de ellos están con usted, de seguidores suyos que están en estado de negación, porque no entienden cómo, por ejemplo, el líder del progresismo, y que así se presenta, sale con aborto cero, por ganarse los votos de un pastor extremo del cristianismo. Como, por ejemplo, usted le promete inclusión a las mujeres y terminan excluyendo a las mujeres, como Ángela María Robledo y como otras mujeres. Nosotros en el nuevo liberalismo tenemos a Yolanda Perea de Río Sucio, Chocó, que va a llegar a ser senadora, empleada del servicio doméstico, víctima de violencia sexual de las FARC, que le asesinaron a su mamá porque fue a reclamarle a las FARC porque la asesinaron, porque la violaron. Usted también excluyó de su lista a las víctimas, Gustavo, las víctimas de los paramilitares, de los falsos positivos que denunciamos en Soacha en debates de control político con Cecilia López en su momento. Quedaron por allá en el puesto 80. Usted también se ha rodeado de unas personas que fueron las que usted combatió cuando hizo los debates de control político en el Congreso. O vamos a tener de ministro de Educación a Julián Bedoya, que hizo fraude en la universidad para conseguir sus títulos universitarios en su gobierno. O vamos a tener a Luis Pérez de ministro de Defensa, que participó en una de las operaciones más dramáticas, violentas y terribles que haya sufrido el departamento de Antioquia. Pero además de eso, usted tiene un desprecio por la ciencia. Los trinos que usted publicó durante la pandemia con semejante situación tan delicada, donde usted decía que las vacunas no servían para la variante del Delta, y Juan Twitter Manuel le puso un mensaje de Twitter engañoso que eso solo se lo han puesto a Trump y a por usted. favor. Es decir, Gustavo, yo no entiendo por qué usted se desfiguró en su esencia y en su liderazgo político. Yo le he dedicado un video a sus seguidores exponiendo esta situación. Juan Manuel, Es lamentable que usted sea desfigurado como líder político. le agradezco que regrese a su puesto. Ya íbamos a continuar. Pequeño paréntesis. Gustavo, estamos en el tercer milenio. No es el momento de ofrecerle a Colombia recetas de la era soviética. Nosotros no podemos seguir pensando. Nosotros no podemos seguir pensando que aquí esto lo arreglamos con mano dura y decretos. Los aranceles no se mueven como al antojo del personaje de turno. Es que usted pone aranceles y lo que hace es que abre la compuerta del contrabando. ¿O se le olvidó que Colombia estuvo durante 60 años en problemas sin poder desarrollarse precisamente porque el contrabando nos entraba por Tumaco, nos entraba por La Guajira, nos entraba por Maicao? Es que nosotros tenemos una frontera demasiado grande. No se les olvide, colombianos, todo lo que estamos oyendo acá tiene un... Miren, el reality de la lucha contra la corrupción, el reality. Entonces, se atreven a tomar unas banderas que ni siquiera tienen la autoridad moral para hacerlo. Aquí hay muchos imputados por corrupción, muchos. Y los que más procesos tienen de corrupción
delitos graves son los que más hablan de lucha contra corrupción, no les crean. Y yo le diría a los colombianos, ojo colombianos, es que esto no es un juego, esto no es quien tenga más plata para meter en redes o para contratar a un asesor y que le digan solo diga esto, repita. Estos son con hechos. Yo ya goberné y tampoco me creo entonces con una superioridad moral por encima de todos. Yo no sufro de superioridad moral ni intelectual, acá hay gente muy buena, pero lo que yo no puedo aceptar es que gente que tenga graves delitos de corrupción encima y estén imputados sean disque los que lideren la lucha contra la corrupción. Y es lo que ha venido pasando en el país con algunos relatos que nos han venido cambiando. Es que las cosas han venido cambiando, ¿por qué? Porque los que tienen más rabo de paja son los que supuestamente tienen más autoridad moral para hablar. Les pongo un ejemplo, como el tema de la paz o como el tema de los violentos. Quienes han empuñado armas para asesinar, para secuestrar, para extorsionar, quienes más daño le hacen a los colombianos, supuestamente hoy son ellos las víctimas, y nosotros que nunca hemos empuñado un arma, que nunca hemos atentado contra un colombiano, somos disque los victimarios. No nos dejemos meter esos cuentos tampoco. Excúseme, las lo cosas interrumpo. hay que volverlas a poner en orden como son. La memoria es importante y los colombianos tienen memoria. La gente no come cuento y estoy seguro que las cosas se ponen en orden. ¿Qué necesita el país? Orden y oportunidades, Sí. sin tanta carreta. Si hay que luchar contra la corrupción, si hay muchos mecanismos, lo hice cuando fui alcalde, presupuestos superiores a los 5 o 6 billones de pesos anuales y no tenemos un solo escándalo por corrupción. O sea, las cosas sí se pueden hacer y se pueden hacer bien. Yo le digo a Colombia que abra los ojos. Nos queda debiendo, porque usted se refiere aquí a sus colegas, a sus compañeros. Que me siento en la obligación moral de hacerlo. Gustavo, usted dice Álvaro Uribe paramilitar, qué horror. Álvaro Uribe, yo llevo 20 años trabajando con él y estuve en los 8 años de gobierno y me siento orgulloso de lo que ha hecho. Nadie como él combatió a las estructuras paramilitares, las desmontó. En nuestro gobierno fueron 53.000 entre guerrilleros y paramilitares los que se desmovilizaron. Un hombre que le devolvió la seguridad a los colombianos para circular, para salir con la tranquilidad. Esos señalamientos continuos como parte de su dialéctica y su discurso son los que tenemos que combatir. Porque no es posible que usted haga una campaña política incitando nuevamente sobre eso. De razón los jóvenes salen a gritarlo. Si eso es lo que usted les transmite y eso es lo que aprenden. No, yo no voy a permitir que usted siga maltratando a Álvaro Uribe y a nuestro partido. Podemos tener errores, pero jamás puedo aceptar que se señale a Álvaro Uribe como paramilitar. Es una ofensa para nosotros, para nuestro partido. Y por eso es que lo tenemos que derrotar a usted en esta elección presidencial. Quiero hacer una respuesta porque me hicieron una declaración de amor. Hace mucho no me hace. Pero tengo que responderla. Yo también te he querido mucho, Gustavo. Pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo. ¿Cómo puede ser posible que tú hayas aceptado en tu campaña todos aquellos que hemos denunciado, los políticos más corruptos, los testaferros de gobiernos vecinos? Tú sabes a quién me refiero. Estar preocupado por lo que tienen los bus, pero yo le diría lo siguiente, mire, yo creo que el país hoy nos está viendo a nosotros. El país quiere escucharnos sobre cómo vamos a recuperar el orden público en Arauca, sobre cómo vamos a combatir las 245.000 hectáreas de cultivos ilícitos, sobre cómo definitivamente tenemos que trabajar es por 21 millones de colombianos que hoy están en situación de pobreza, donde 7 millones de ellos están en extrema pobreza. Esos son los temas. Y eso es en lo que yo creo que no podemos llegar ni a calificativos personales, sino que tenemos que trabajar para que la gente sienta para dónde vamos. ¿Cómo considero yo que tiene que hacer esto? Desde el sentido común. Esto no son discusiones ni de izquierda ni de derecha. Aquí lo que hay son unos temas de fondo de país que inclusive entre nosotros mismos, así pensemos muy diferente, nos tenemos que poner de acuerdo que el país tiene que salir adelante. Que esto es generando empresa y no acabándolas. Que esto es generando desarrollo del campo y no expropiando. Yo lo que digo ¿Pero por qué señala a Petro? Se me va siempre para el lado. Uno, porque hay dos modelos diferentes de cómo vemos el país. Y en última se trata de dar un debate a través de los argumentos, pero lo que yo sí estoy convencido es que si el país no logra crecer por encima del 5% anual,
no vamos a superar las brechas de pobreza. Y estos debates los vamos a seguir teniendo. Bueno, yo voy a empezar refiriéndome a el ofrecimiento que me hizo Gustavo. Es la segunda vez en la vida que me ofrecen el Ministerio de Educación. La primera fue Juan Manuel Santos y le dije, no, señor presidente, porque yo no comparto su proyecto político. Porque yo creo, implícito en lo que está diciendo Gustavo, pues que hay un reconocimiento a que llevo toda la vida luchando por la educación y moriré luchando por la educación, y creo que la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología son fundamentales para transformar nuestra sociedad, para luchar contra la corrupción, para generar empleo, para generar riqueza en nuestro país. Pero hay un punto muy importante de quienes somos profesores y que yo creo, y por eso no lo puedo aceptar y no lo aceptaría jamás, por una razón o dos razones. Una, porque nosotros la mejor herramienta para educar es dar ejemplo, y el ejemplo que usted da no es el ejemplo que necesita Colombia, y no es el ejemplo que yo como persona acepto, porque usted me ha insultado, me ha agredido, me ha maltratado, porque ha utilizado la infamia como una forma de referirse a una persona con quien tiene una contradicción. Y nosotros en Colombia tenemos que dar ejemplo y tenemos que aprender a vivir respetando a los que piensan diferente a nosotros, porque esta Colombia ya tiene muchas heridas, tiene mucha rabia, y nunca puede ser un ministro de educación, nunca puede ser un presidente, que es el primer educador de la sociedad colombiana, una parte de la destrucción de nuestra sociedad. Candidato. Y la forma como usted me ha tratado a mí ha sido así. Candidato. Hablo en la próxima. Turno